De dar una solución integral a las necesidades de 76 familias del grupo Changuena en Palmar Sur, en el cantón de Osa. La Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural aprobó la realización de un proyecto productivo en la zona. El nuevo terreno deberá ubicarse en un radio de unos 20 kilómetros de la zona en conflicto de finca Changuena, con la finalidad de no desarraigar a las familias de su lugar de origen. Precisamente desde febrero de este año, el INDER solicitó incorporarse como mediador en el conflicto y suspender el desalojo a las familias. Se trataba de un proceso que el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda ordenó desde el 11 de junio de 2015, pero en varias ocasiones fue suspendido. Esto según el trabajo que ha venido realizando el INDER de conformar en los últimos meses un total de 28 territorios rurales en toda Costa Rica como parte de las funciones asignadas en su ley. Este proceso ha involucrado a más de 25,000 actores sociales, empresa privada, representantes de instituciones públicas y gobiernos locales, y promueve una participación real y activa de la sociedad civil en la priorización y articulación de proyectos de sus territorios. Tenemos con nosotros esta mañana a don Ricardo Rodríguez, presidente ejecutivo de la institución, que nos acompaña. Don Ricardo, para hablar sobre este caso específico, ¿verdad?, y la importancia que tiene como ejemplo de la transformación de la institución, ¿verdad?, del antiguo IDA, de una institución que los costarricenses teníamos la percepción de que era para entregar terrenos, ¿verdad?, a una institución muchísimo más compleja y con un mandato de desarrollo más profundo para la sociedad costarricense. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias y un saludo especial para todos los amigos y amigas que nos están viendo desde sus casas. En realidad, para el Instituto de Desarrollo ha sido todo un desafío, tal y como usted lo dice. La nueva ley 9036 es desafiante, pero además le da un mandato a la institución muy fuerte. El contexto de esta ley nace precisamente en donde en América Latina, Centroamérica, se está hablando de desarrollo rural, porque sencillamente el desarrollo se está concentrando en las grandes ciudades. Y la nueva ley recae sobre un instituto que era el Instituto de Desarrollo Agrario. Hoy el desarrollo rural es la apuesta y en este caso los gobiernos de Centroamérica y el Caribe, por medio de una estrategia centroamericana de desarrollo rural, apostaron al desarrollo y al desarrollo rural. Entonces al INDER le corresponde crear realmente consejos, una nueva gobernanza, y quiero hacer el énfasis en la nueva gobernanza porque muchas veces no lo hacemos y entonces no le damos la importancia que tiene ese Consejo de Desarrollo Rural Territorial. En realidad al INDER le toca tomar en cuenta la historia, la productividad, la cultura que en ese territorio que se va a tomar existe. Pongo ejemplos muy concretos y para muestra lo que ahorita voy a tener que profundizar, que es el tema de Osa. Osa, Corredores Golfitos se unen para apostar a un desarrollo, y en esa unión el 50% para crear el Consejo Territorial le corresponde, el 60% le corresponde a los actores comunales. Es decir, van a ser líderes los que van a liderar los procesos de desarrollo rural territorial, líderes comunales. No es la institución desde San José diciéndoles que no es la institución desde San José, esa es la nueva gobernanza que nace de abajo hacia arriba. Pero a esa gobernanza se le suman el 40% de la institucionalidad presente en el territorio. Una vez más, no es la de San José, sino la que está en el territorio. Y en ese 40% los gobiernos locales deberán estar integrados. La Secretaría corresponderá al Instituto de Desarrollo Rural Territorial. Y la gobernanza incorporará representaciones. Quiere decir que los jóvenes tendrán una representación de todos los grupos de ese territorio, elegirán a un joven para el territorio, para que vaya al consejo, a una mujer que representará a las mujeres, a un representante de las cooperativas, a un representante de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, de los productores o productoras. Ya tenemos hoy en día, a la llegada a la institución, había solo un territorio. Un mes después me llegó la Contralora, doña Marta, diciéndome, bueno, ¿para qué crearon la ley y para qué crearon territorios si esto no está caminando? Y bueno, entonces ese fue el gran desafío. Hoy podemos decir, ayer constituimos el territorio número 27. Ya con su nueva gobernanza, hay territorios que van caminando, es impresionante el cambio que estamos teniendo. Precisamente anoche reunido con el señor Welmer Ramos, el director de Dinadeco y el director de Banca para el Desarrollo, hablando del impacto y la demanda que vamos a tener de instituciones como Banca de Desarrollo
para fortalecer los proyectos que de abajo hacia arriba vengan. Esto es desarrollo rural territorial. Y esto tiene que ver con cualquier proyecto. El INDER ya no va a trabajar únicamente sobre el tema agropecuario, sino sobre el tema no agropecuario. Por lo tanto, vendrán proyectos, ya vienen, de turismo rural, de mujeres, de adultos mayores, proyectos productivos, proyectos con valor agregado, proyectos industriales, proyectos agropecuarios y también proyectos de finca. Pero la nueva ley nos dice: encadenemos, articulemos, trabajemos en equipo, porque la responsabilidad del desarrollo rural territorial no recae únicamente sobre el Instituto de Desarrollo Rural. La ley dice que todas las instituciones deberán financiar los proyectos que de esa nueva gobernanza se vayan a generar. Y ese es el gran impacto que estamos teniendo. Yo pongo un ejemplo muy concreto y puedo poner varios, pero para muestra un botón: el puente de Agujitas en Bahía Draque. El primer proyecto que ellos meten al Consejo de Desarrollo Rural Territorial, el Consejo, es un puente que tiene 30 años de estárseles debiendo, y entonces en Bahía Draque, que es una maravilla de Costa Rica, la gente entra, ingresa a la Bahía Draque, pero tiene que quedarse al otro lado si llueve, porque es por el río. Entonces el primer proyecto que ellos apuestan es el puente. Y bueno, la discusión mía era, bueno, ¿será el puente el que nos va a generar desarrollo? Entonces ahí hubo una discusión y al final ellos ganan, porque verdaderamente es un impacto al turismo donde van a haber encadenamientos. Entonces ya el puente va a permitir las cabinas, los nuevos restaurantes, la gente se va a quedar, va a tener confianza, y además a la economía agropecuaria también le va a dar un impacto. Ustedes pueden ir a conocer ese puente a finales de año, si Dios quiere. Don Ricardo, lugares más que todo donde ya se han formado de estos 28 territorios y bueno, lo que usted nos comenta es en varias áreas. Uno se imaginaría que solamente es como en el área agraria y no, nos menciona usted turismo, obras públicas. ¿Este grupo con qué se van a financiar? ¿Cuentan ya con presupuesto parte del INDER? Tiene que quedar claro que la ley dice que toda la demanda que del desarrollo rural territorial venga deberá ser financiada por todas las instituciones del Estado: sociedad civil, empresa privada. Es decir, los actores comunales también ponen de su parte. Tenemos 27, y para darte un ejemplo con relación a la pregunta, por ejemplo, en la zona de Guanacaste tenemos 2 cantones que se unieron, que es Liberia, La Cruz, 3 cantones que se unieron, que es Nicoya, Ojancha y Nandayure, Santa Cruz, Carrillo, para ponerte un ejemplo, Cañas, Bagaces, Avangares, Tilarán. Estos tienen que conformar un plan de desarrollo rural territorial. El plan lo conforman entre ellos, el Consejo, pero lo avala o lo aprueba, la Gran Asamblea. O sea, no es tan fácil, porque para construir el Consejo de Desarrollo Rural Territorial nosotros tuvimos que pasar por los distritos de esos. Voy a ponerte el ejemplo: Nicoya, Ojancha y Nandayure, de esos 3 cantones. La gente escogía los representantes que iban a ir a la asamblea, pero desde el distrito. Cuando llegábamos a la asamblea, la gente de la Gran Asamblea, que son 130, 140, 110 personas, escogen a su vez ya el Consejo de Desarrollo Rural Territorial. En el caso de Guanacaste, en el caso de la zona norte, nos queda Guatuzo, Pala, Los Chiles, para poner un ejemplo, Sarapiquí, y San Carlos queda como territorio, pero ahora con Ricuarto, que es un distrito de Grecia, y con Peñas Blancas, que es un distrito de San Ramón, ¿verdad? Ahí empiezan a darse a conocer los proyectos. En el sur tenemos Sosa, Corredores Golfito, tenemos Cotobruz, Buenos Aires, tenemos a Pérez Celedón como territorio, y usted me preguntará, ¿pero quedó Pérez Celedón solo? Sí, solo. ¿Por qué? Por la gran extensión. Esto nos pasó también con Pocosí, y nos pasó también con Sarapiquí. Sarapiquí tiene un territorio propio. Y de ahí es donde entonces, con el plan de desarrollo, teniendo claro las 5 dimensiones del desarrollo, que es la social, la ambiental, la económica productiva, la cultural, y me falta una, bueno, ahorita lo recuerdo, pero de las 5 dimensiones del desarrollo se definirán proyectos concretos con valor agregado. ¿Qué quiere decir? Que no es que venimos a hacer una nueva gobernanza y un plancito de desarrollo, sino ayer, por ejemplo, tenía el encuentro con los jóvenes, 26 jóvenes que representan los territorios. Y yo les decía, bueno, los proyectos de la juventud
¿Dónde están viniendo? Bueno, sí, estamos en este proceso, estamos construyendo. Don Ricardo, es que tenemos que capacitarnos y algunos no tenemos experiencia en el tema de proyectos. La palabra proyecto es clave para el desarrollo rural territorial. Y es ahí donde el desafío es grande, porque entonces la pregunta que ustedes incluso seguro me harán, bueno, ¿y INDER está pudiendo asumir el tema de proyectos? Bueno, ha sido todo un desafío, porque lo primero que nos dimos cuenta era que nos faltaban proyectistas y que culturalmente las instituciones no manejan el tema de proyectos. Entonces, ¿cómo hacer para pedirle un proyecto o para que un campesino llenar una expectativa de un proyecto si las instituciones aún nos falta prepararnos para acompañar ese proyecto? Sí. Exactamente. Y las instituciones están anuentes a aportar este financiamiento, como dice usted, que cada una que forma parte de estos territorios van a aportar un Que las instituciones financiamiento. ¿Cuánto respondan a sería? esas necesidades. La ley es clara, o se da. Y lo peor y lo mejor más ¿Qué bien yo diría, porcentaje deben dar? no, dependiendo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo de un proyecto en Guatuzu para los chiles. El proyecto que ellos plantearon fue Copelácteos, Cooperativa de Búfalos, creada por los mismos ciudadanos del territorio para beneficio también de los mismos. INDER le solicitan 250 millones, al Ministerio de Agricultura 185 y al Banco Popular 100. ¿Verdad? Eso se discute en el proceso, pero la articulación es una realidad que tiene que estar presente. Bahía Draque en el puente, una parte la va a financiar INDER, la otra la va a financiar el mismo gobierno local, OSA. Pero nosotros no podemos, digamos, la articulación también es la palabra clave en este desarrollo rural territorial. Nosotros estamos apostando a que exista la incidencia y que mostremos bienestar. No es una criatura que nace para luego ya sentarse, sino es una criatura que nace para proyectar una nueva visión hacia el desarrollo rural territorial y una gran responsabilidad. Cuando una institución no quiere poner los recursos, verán a una comunidad levantarse y verán también a todo un Consejo de Desarrollo Rural, que es por ley, que debe quedar claro aquí. Nosotros estamos asumiendo como gobierno Solís Rivera el tema de una ley que se creó desde el 2012. O sea, no es un programa de gobierno, el gobierno viene a acompañar y abraza el proyecto. De hecho, está acompañándonos la primera dama en su programa Tejiendo Desarrollo, porque lo que busca el programa de la primera dama es articular. Y entonces, cuando las instituciones no llegan, ustedes verán a la primera dama llamando a las instituciones a decir, bueno, aquí dice que un aporte lo va a dar usted, ¿dónde está el financiamiento? Bueno, es un ejercicio que estamos y que tenemos que acostumbrarlo a hacer, pero sí responden. Yo todavía no tengo una institución que me haya dicho, por lo menos, o que le haya dicho el grupo que demanda. Por ejemplo, ahorita viene un proyecto de cacao lindísimo, que son las Amacilias, estamos produciendo cacao y de una calidad impresionante, ¿verdad? Y además ya está en tableticas, lástima que hubiera venido con tabletas para darles a ustedes y anunciar de una vez lo de las Amacilias en el Caribe, pero los proyectos son maravillosos. Don Ricardo, vamos a lo específico, ¿verdad? Y a conversar sobre el caso Changuina, una recapitulación para nuestra audiencia, ¿verdad? De esta problemática de una finca en la zona sur donde viven una cantidad importante de familias en un terreno, podemos decir, tomado con una problemática judicial muy fuerte que todavía no se termina de resolver. El Ministerio Público planteando el desalojo de las familias y una problemática social que terminó en múltiples manifestaciones, toma de las carreteras, involucramiento de muchísimos actores sociopolíticos de nuestro país, incluida gente de la Asamblea Legislativa, de diversas instituciones. El INDER decide involucrarse y al involucrar la institución, don Ricardo, cambia un poco el devenir de lo que parecía que era un desalojo ya inminente de las familias y no una solución real al problema, más que, ¿verdad?, resolver lo judicial que estaba pasando. Cuéntenos cómo la institución toma la decisión de involucrarse y de involucrarse de qué forma. Sí, al INDER se le da una responsabilidad también histórica. Al INDER se le dice, usted tiene que trabajar lo que es IDCO y también lo que es IDA. Es decir, no me deje la historia botada, empiece a trabajar con aquello que adeuda. Entonces adeudamos más de 15,000 escrituras, solo para decirles.
escrituras que desde el IDCO no se han dado. Un día esto le entregábamos una escritura a una señora y ustedes no saben la impresionante felicidad, porque además hemos hecho un convenio con el Ministerio de Vivienda y ahora se le entrega la escritura y la señora da las gracias, pero dice, no solo por la escritura, sino por mi casa ahora. Entonces estamos viendo a ver cómo saldamos una deuda, pero la ley dice ahora que nosotros no podemos trabajar en temas que no tienen que ver con tierra. Por supuesto, asuman la responsabilidad de la tierra, pero de una forma ordenada. Es decir, ninguna tierra que se le deba a los campesinos puede venir si no hay un proyecto antes. Y además, si no hay un proyecto posteriormente que se le aprueba el proyecto, que nos aseguremos que tiene viabilidad, es decir, que el proyecto pueda ser financieramente rentable. Es decir, ambientalmente sostenible. Claro, tiene que tener todos los indicadores de desarrollo. Si nosotros no logramos eso, el proyecto va para atrás, otra vez, hasta que logremos que el proyecto se ajuste a la demanda y necesidad, pero además hacia esa proyección para el desarrollo. Recuerden que la palabra es desarrollo, que significa bienestar. Entonces, cuando el proyecto ya se apruebe por parte de Junta Directiva, viene la segunda etapa, que es la idoneidad, el estudio de idoneidad. ¿Cuáles familias clasifican para ir al proyecto mismo? No toda familia puede clasificar. Primero, porque tal vez hay familias que ya han tenido tierra. Segundo, porque podría ser que existan familias que no saben, del proyecto mismo para desarrollarlo. Alguien dijo que quería un proyecto de leche, pero no conoce ni siquiera la mastitis de las vacas, no sabe cuáles son las enfermedades, entonces la persona no es idónea. En este caso, el INDER tiene que asumir, porque además de que le dan ese mandato de asumir el tema de la tierra, también el tema, en algunos casos, cuando exista conflicto, para buscarle la solución al conflicto y cuando existe, de alguna manera, la solución que se podría generar. El INDER apuesta a una solución no solo a estas familias, quiero decirlo, porque existen otras familias, pero vamos a poner el ejemplo de Changuina. El INDER decide estudiar la ley y decir, bueno, ¿dónde podemos y en qué espacio nos obliga la ley de alguna manera, y encuentra el espacio para acompañar un proceso? Y lo primero que hacemos es hablar con las familias. Nosotros iniciamos desde el principio. Desde el principio estamos con ellos buscándole solución, porque si no es en esa finca puede ser en otro. Pero hacía falta un aspecto, que era el tema de proyecto. Proyecto que la Junta Directiva aprueba en estos días, posteriormente al debido proceso que acompañó la Universidad Nacional. Aquí hemos tenido que meter a diferentes instituciones, y vale la pena decir que esta es una muestra de la articulación. En el tema de vivienda, el Ministerio de Vivienda y el PANI, por ejemplo, para el caso de los niños, han estado totalmente involucrados. En el tema del proyecto, la Universidad Nacional, también para el proyecto el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el CNP con sus funciones, cada uno con sus funciones, y el INDER acompañando. Una vez que hicimos y logramos el proyecto, de abajo hacia arriba, vuelvo a utilizar la palabra, no se hace sobre un escritorio, porque el proyecto que se haga sobre un escritorio probablemente va a fracasar, porque no ha sido creado con las familias. Entonces las familias de Changuina logran involucrarse y decir qué es lo que quieren. Un proyecto diversificado, un proyecto agropecuario que les dé de alguna manera sustento, que puedan comercializar sus productos y que lo puedan hacer de una manera exitosa, que piensen en una visión a corto y mediano y largo plazo, como es el mercado con los mercados que estamos apostando en el gobierno Solís Rivera, ¿verdad? Mercados regionales, es decir, que se una ahí. Entonces las 76 familias, que por cierto quiero mencionar un dato interesante, de las 76 familias, 51 son cabeza hombre, familia hombre-mujer, y 25 jefas de hogar mujeres. Sí, o sea, el desafío ya lo estamos asumiendo con el tema de mujer, y entonces ahí es también donde entra el Ministerio de la Mujer para que de alguna manera nos ayude con proyectos, ideas, capacitaciones, desarrollo. El INA también, no quiero dejarlo mencionar porque también necesitamos la capacitación. Al aprobar el proyecto, ahora sí, ¿cuáles familias van a ser las que van a estar ahí o beneficiadas de las 76? De todas, pueden ser 100 familias. Bueno, las que de acuerdo a la idoneidad puedan clasificar. Todavía no están clasificadas. Y en este caso estamos haciendo los estudios, pero tenemos una gran cantidad de familias que estamos seguros que sí, cuando la familia no clasifica, ella tiene derecho a apelar. Y en el segundo intento de la apelación puede ser que entre, porque puede haber sido que le faltaran requisitos y que nada más era de conseguirlos. Y uno de los requisitos es no tener otro terreno.
Uno de los Otro requisitos es no tener bienes inmuebles que le hagan justificar que no, para qué se le va a dar el terreno, por ejemplo. Otro de los requisitos es que la familia conozca la actividad que va a ir a desarrollar. Otro de los requisitos es que la familia no hayan tenido o sido beneficiadas. Aquí vamos a encontrar de todo. Hay gente que se le dio tierra en un lado y ahora agarró para allá y ahora busca otra oportunidad de tierra. No, esas no entran. Entonces, el proyecto ha sido articulado y precisamente entra en 3 etapas. La primera etapa es donde entra el IMAS y el PANI para apoyar el tema social, el tema de vivienda. Y de protección. Protección. Y ahí es donde nosotros de alguna manera los acompañamos con algunas viviendas en un periodo, en un proceso en un periodo que nos permita de alguna manera solucionar el problema tentativamente, pero que no nos afecte a las familias. Logramos de alguna manera que el tema de desalojo no fuera, gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos que decirlo que ha sido toda una lucha. Mientras tanto, nosotros hacemos el debido proceso. Al ya tener el proyecto aprobado, al tener la idoneidad, empezamos a buscar la tierra. También otro tema de la ley. La ley dice que el INDER puede sacar o debe sacar en un periódico de circulación nacional el requerimiento. Se solicita tierra en los alrededores de, en este caso, OSA y con las siguientes características. O sea, no puede ser cualquier tierra porque tiene que ser acta al proyecto. La gente que quiera puede proponer su terreno. El estudio lo hace la institución y al final se negocia la compra del terreno. Nosotros estamos en una etapa bien avanzada, esperamos avanzar, pero también se toma en cuenta si el terreno está libre y si de alguna manera las familias quieren, de alguna manera que sea ese el terreno, es lo que a nosotros nos gustaría, siempre y cuando logremos una negociación. Don y Ricardo, la idea es que la logremos. Al respecto, ¿verdad? Que el tema del desarraigo es muy importante, ¿verdad? De lograr que los proyectos se den en una zona que permita, ¿verdad?, el respeto al arraigo de las familias a la zona en la que viven, pero que en este caso era bastante complicado porque una parte importante, por lo menos de la vocería del caso Changuina, decían que ellos no se querían ir de esa finca, ¿verdad? Y que lo que usted nos comenta tiene que ver con que se llegó a una negociación, ¿verdad?, para decir, esa finca no es posible por las problemáticas judiciales que tiene, ¿verdad? La negociación es, logremos quedarnos en la zona, pero salir de ahí. ¿Esa negociación ya se dio? ¿Cómo se desarrolló con la familia? El tema de las tierras, del estudio de los suelos o las tierras que se proponen, es la etapa en la que estamos. Nosotros tenemos que estudiar las tierras propuestas, pero sin dejar de incluir la propuesta que podría ser la que ellos quieren, siempre y cuando esté libre, ¿verdad? Porque hay que decirlo, es importante decirlo. Pero el tema de desarraigo va más allá de un proyecto como de un tema como el de Changuina. La ley dice que no puede haber desarraigo ahora. La ley dice que nosotros si compramos una finca en la Cruz son para beneficio de la gente de la Cruz. No vamos a llevar como en el pasado gente de San José para que se vaya a meter a San Carlos o a la Cruz. No, ya no. El desarraigo es un espacio que nos va a permitir de alguna manera que la gente pueda trabajar ahí. Entonces, no siento que exista problema de eso porque tenemos varias propuestas. Tenemos que hacer los estudios, eso sí, la gente en ese sentido nos tiene que tener paciencia porque todo esto requiere estudios de suelo. ¿Cuánto tardaría, don Ricardo? Bueno, yo espero que en unos 3 meses ya tengamos, ojalá antes. Ustedes saben que a veces la burocracia estatal a veces nos hace detenernos y a veces hay estudios de suelo, hay estudios que nosotros requerimos y no siempre salen al ritmo que nosotros queremos. Si a mí me preguntan para cuándo yo quiero esto, yo lo quiero desde ayer. Sí, claro. ¿Por qué? Porque como presidente ejecutivo yo siento que la presión, y además no solo la presión, es un tema de sensibilidad, es un tema humano. Y ese tema humano es el que tenemos que darle de alguna manera respuesta. La demanda de tierras en Costa Rica es una demanda que no se agota con un problema acá. Es un problema que tenemos desde hace años y estamos viendo que nos están viniendo proyectos que demandan tierra y nosotros tenemos que asumirlo. Don Ricardo, ¿cuántas hectáreas estaríamos hablando y cuánto le correspondería a cada familia? ¿Todos por igual o a cada uno se le asigna una cantidad No, vea, diferente? dependiendo de la cantidad de familias, así es las hectáreas que se van a comprar, ¿verdad? Ahí tenemos muy concreto la demanda de... Pero posiblemente son estas 76. Sí, estamos hablando de 76. Cuando yo no hablo de 76 es cuando digo, podría ser que alguien me apele y me diga, me gane el número y entonces al final tengan que ser más.
Las hectáreas van a ser de acuerdo al proyecto mismo. Van entre 3.5 a 5, pero dependiendo. Lo que necesitamos es que las familias queden en la tierra y que subsistan, no solamente subsistir, porque la palabra subsistir es como vivir del día, sino que se le pueda generar un ingreso para que puedan desarrollar actividades más amplias que eso. El tema de la tierra depende mucho también de la calidad. A ver, si nosotros vamos a comprar una tierra, tiene que ser una calidad de la tierra, porque si no, entonces al final lo que va a salir son piedras, es decir, no va a salir nada. Y entonces las familias una vez más van a entrar en un tema de pobreza. En esa zona tenemos una gran ventaja. La tierra es muy fértil y la tierra nos puede dar excelentes resultados. De ahí que el tamaño de la tierra no nos preocupa y las familias lo que sienten por la solidaridad que ellas ven y por lo que hemos venido trabajando, ellos lo que quieren es que las familias queden. Es un tema muy interesante ver cómo los lazos se entrelazan y dicen, no, a ese no me lo den, no me lo quiten, déjenmelo aquí, aunque yo tenga que tener menos. Lo estamos experimentando en otros proyectos en la zona de Guanacaste, en la zona de San Carlos, en un conflicto como el de Medio Queso, ¿verdad? Que es un conflicto parecido. Ya estamos terminando y data de años. Ya estamos terminando el proceso cuando las familias dijeron, pero no cabemos todos. Y ellos fueron solidarios y dijeron, no cabemos todos. Cedieron, pero nosotros les dijimos, no se preocupen, ya realizado el estudio de idoneidad, la familia ya tiene un derecho. ¿Me explico? La familia tiene el derecho de que el INDER le dé. Puede ser que no sea en esta finca, puede ser que sea en otra, es decir, porque no cabe ahí. En Medio Queso hay un ejemplo muy bonito, porque la gente dijo, aunque tengamos que ceder un poquito, tratemos de quedar todos acá. Y es un tema de seguridad alimentaria también, es muy interesante. Este proceso de Medio Queso vieran que ha sido durísimo, ¿verdad? Como todas las 14 fincas que nosotros nos hemos encontrado y que teníamos que darle solución, pero este proceso es muy parecido al de Changuina, se está solucionando de esa manera, de manera que la gente está siendo solidaria, están teniendo esa paciencia que nosotros necesitamos. Hay conflictos en la zona sur también, que data, finca 10, por ejemplo, que es una finca que está ahí, que también está invadida, la gente está metida ahí. La de Terra, ¿es eso? Sí, tenemos que irle buscando solución a eso. Vamos a ir buscando la solución en la medida en que vamos de alguna manera mostrando proyectos. No queremos ser irresponsables con la ley. La ley es muy clara. Si nosotros asumimos una responsabilidad de una finca o de una compra, tiene que haber un proyecto planteado y que no permita eso, que en algunos momentos el espíritu del IDA y del IDCO ha sido maravilloso y he de reconocer yo que ha sido un espíritu para generar desarrollo. Y cuando esto no se dio, fue que no le compramos la tierra apta o apropiada a las familias. No fue culpa de las familias necesariamente. Don Ricardo, para terminar, para cerrar, su visita hoy aquí en la mañana de RTN Revista y para cerrar el tema de Changuina, quería que me tomara más el ejemplo para hablar sobre la importancia de la participación de los comités de los territorios y el papel que cumplió el comité territorial o que está cumpliendo el comité territorial en este caso, que es tan buen ejemplo como lo es el de Changuina. El tema del Consejo de Desarrollo Rural Territorial es muy interesante. Aquí el Consejo tiene que avalar el proyecto, o sea, no lo aprueba, lo recomienda. Entonces el hecho de que la gente, todas las instituciones que están en ese Consejo, más los actores más importantes, porque han sido nombrados por algo, ¿verdad? Representan algún grupo determinado, lo recomiende, significa que va con el aval de las mismas instituciones que trabajan ahí. Y segundo, que de alguna manera al ser recomendado el compromiso del Consejo de Desarrollo Rural Territorial. Ese compromiso no es poco. Y no es en papel nada más. No, porque ese compromiso es el tema de evaluación, de fiscalización y seguimiento. Son los actores, es la acción ciudadana que está ahí en la comunidad, junto con las instituciones, que van a fiscalizar que el proyecto se realice tal y como lo dice el mismo. No es una acción que simplemente dice, bueno, aquí estamos. No, aquí no estamos. Aquí pedimos, exigimos y necesitamos que se nos respete este proyecto. ¿Y por qué lo hacen? Porque son la instancia del desarrollo rural que lo que busca es generar un impacto. Y es ahí donde el gobierno Solís Rivera, por medio de la articulación, le da el enfoque de respuesta articulada a una demanda.
Entonces, si en ese proyecto hace falta el Ministerio de Trabajo o la banca de desarrollo para que empuje, la banca de desarrollo va a estar ahí. Entonces, ¿quién va a fiscalizar o quién es el que la va a demandar? El Consejo de Desarrollo Rural Territorial. Recuérdese que el Consejo de Desarrollo Rural Territorial, creado por ley, tiene una función de apostar al desarrollo. Yo voy a terminar diciéndoles esto. Estos proyectos vienen, como les dije al inicio, de América Latina, Centroamérica. Recientemente me tocó estar en México y era una evaluación de los territorios, del desarrollo rural territorial. México tiene ley, México tiene reglamentos, México tiene política y otros países tienen política y otros tienen. Nosotros tenemos ahora una ley y además una política que ha sido declarada por el señor presidente de la República de interés público nacional. Es decir, el desarrollo rural territorial va porque va. Ya no es solo una ley 9036, sino es una política que dicta lineamientos claros de acompañamiento y de desarrollo en los territorios rurales. Y entonces ese enfoque es el que nos va a permitir, y en México nos decían, no es petulancia ni es nada que se parezca, Costa Rica empezó después y ahora tiene lo que no tenemos el resto de países de América Latina. Paraguay hace poco vino acá a conocer la experiencia de Costa Rica y estamos siendo un referente para los países de América Latina. Don Ricardo Rodríguez, presidente ejecutivo del INDER, muchísimas gracias por haber acudido al llamado esta mañana. Gracias a ustedes por este maravilloso espacio y aquí estamos para servir. Son las 7:00.